Las aves son animales que siempre han atraído la atención del hombre, por su capacidad de volar o el hermoso plumaje de muchos ejemplares, o por su capacidad de emitir bellos cantos. Desde el punto de vista cultural, han sido representados en medios y símbolos. En la mitología se han dedicado numerosos relatos en el que el personaje principal es el ave. También aportan beneficios para los humanos, sobre todo aquellos destinados al consumo. Origen y evolución. Se cree que las aves evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios carnívoros del período Jurásico tardío. La Archaeopteryx ha sido considerada por largo tiempo como el ave más primitiva conocida. Sin embargo, no se cree que sea el verdadero ancestro o antepasado de las aves modernas, sino más bien un pariente cercano de dicho ancestro. Tenía características intermedias entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. El nombre deriva del griego antiguo archaios, que significa antiguo, y pteryx, que significa pluma. Vivió en el período Jurásico hace unos 150 millones de años. Era más o menos del tamaño de un cuervo, con amplias alas y una larga cola. Sus plumas son muy similares en su estructura y diseño a las plumas de las aves de hoy en día. Debido al gran número de características en común con las aves y dinosaurios, ha sido considerado usualmente como un vínculo entre ellos. En 1861 fue anunciado el primer espécimen de Archaeopteryx completo. A lo largo del tiempo se han encontrado otros 10 fósiles. El último espécimen fue descubierto en 2010 y ha resultado ser el representante más antiguo que se conoce de dicho género. Las principales características de las aves se basan en ser animales vertebrados, tener la sangre caliente y por lo tanto ser homeotermos. Tienen 4 extremidades pero solo caminan con 2, ya que las restantes son alas que les permiten volar en la mayoría de ocasiones. Estos animales están recubiertos de plumas, tratándose de escamas como en los reptiles, pero habiendo sufrido un cambio evolutivo. Además de tener plumas y ser animales voladores, las aves se caracterizan fundamentalmente por poseer una piel recubierta de plumas y desprovistas de glándulas sudoríparas y sebáceas. A diferencia de los mamíferos, en lugar de sudar, las aves jadean. Tener alas con una estructura idéntica, sean aves voladoras o no. Poseer pico córneo sin dientes. Cuerpo aerodinámico adaptado al vuelo. Extremidades anteriores transformadas en alas para el vuelo. Respiración de tipo pulmonar. Poseer esqueleto interno, pues se trata de animales vertebrados. El plumaje protege a las aves del frío y del calor y les permite volar. Circulación sanguínea doble, completa y cerrada. Presencia de glóbulos rojos, eritrocitos nucleados. Poseer siringe, estructura del aparato respiratorio encargada de producir sonidos. Aparato reproductor carente de órganos sexuales externos. Reproducción ovípara y fecundación interna. Gran capacidad visual y pésimo sentido del olfato. Aparato respiratorio muy eficaz con un sistema de pulmones enormemente desarrollados y unas estructuras respiratorias especiales. Los sacos aéreos. Esqueleto constituido por cráneo y columna vertebral. Son animales vertebrados. Capacidad de mantener constante la temperatura corporal, homeotermia, como los mamíferos. Pueden controlar su temperatura corporal y por lo tanto que no depende de las condiciones ambientales. Metabolismo y digestión acelerados como adaptación al vuelo y desarrollo de un sistema nervioso complejo. Nutrición de las aves. Las aves tienen regímenes dietéticos muy variables, aunque en general sumamente ricos en principios energéticos y proteínicos, que permiten una rápida transformación del alimento. Según el tipo de comida que ingieren, pueden ser clasificados en fitófagas, que se alimentan de sustancias vegetales, zoófagas, comedoras de todo tipo de animales, desde invertebrados microscópicos hasta peces, marinos u otras aves. Necrófagas, consumidoras de cadáveres y omnívoras, que se nutren indistinta
o alternativamente de vegetales y animales. Dentro de las especies fitófagas se distinguen tres tipos principales. 1. Granívoras, cuya dieta fundamental consta de semillas y granos de plantas generalmente herbáceas de pequeño tamaño. Las plantas herbáceas son aquellas que no desarrollan tallos ni estructuras leñosas. 2. Frugívoras, si su alimentación incluye mayoritariamente frutos secos o carnosos. 3. Nectarívoras, cuando absorben los azucarados líquidos producidos en los órganos florales de numerosos vegetales. En los grupos que requieren la nutrición con presas del reino animal, destacan las carnívoras, entre las que se encuentran tipos tan distintos como rapaces, que significa que tiene el pico robusto y encorvado. Sus alas son fuertes y las patas provistas de unas garras muy afiladas que les sirven para cazar a sus presas. Las ictiófagas, que capturan o rapiñan pescados y en las que podemos incluir el águila pescadora, la gaviota o el martín pescador. Los ruiseñores, currucas, petirrojos y picapinos, entre otras, son insectívoras, ya que comen toda clase de insectos en sus formas adultas o larvarias. A pesar de estas formas de nutrición tan especializadas, en muchos casos se pueden presentar de hecho regímenes mixtos que integren en su dieta sustancias vegetales y animales de forma habitual o cíclica, que se repite regularmente cada cierto tiempo, dependiendo de las estaciones atmosféricas del año y de los ciclos fisiológicos de los pájaros. Estos ciclos fisiológicos se basan en funciones primarias del organismo. La dieta omnívora, que son aquellos que se alimentan tanto de animales como de plantas, es propia de un gran número de especies e incluso aves que fundamentalmente consuman semillas y frutos. Respecto a la forma del pico y alimentación, la configuración del pico de las aves suele estar estrechamente relacionada con el tipo de alimentación. Picos robustos, fuertes y ganchudos que sirven para abatir y despedazar las presas son esenciales para las rapaces. La ave rapaz es un ave que caza presas sin alimentarse, utilizando su pico y sus garras afiladas. Sus garras y picos tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptados para desgarrar o perforar carne. Los fringílidos tienen pico generalmente cónico, la longitud media, apropiado para descarrillar semillas. Los nectarínidos y colibrís, que deben sorber el néctar, necesitan un apéndice fino, largo y ligero que les permite llegar hasta el fondo de las corolas de las flores. Las pequeñas avecillas, que se nutren de insectos blandos, tienen picos finos, poco robustos y no demasiado largos. Las aves tienen pareja de por vida. Las aves se emparejan cada temporada de apareamiento, si es que no para toda la vida, y más le vale el macho está bien preparado para tratar a la hembra apropiadamente. La reproducción en las aves puede ser un poco complicada y larga, ya que las aves se reproducen sexualmente, tienen sexos separados y presentan fertilización interna. Por lo tanto, machos y hembras deben aparecer para que la reproducción ocurra. El apareamiento generalmente es anterior a un cortejo. En la mayoría de las especies, los padres cuidan a los huevos y su inclusión. Antes de comenzar la puesta, la hembra empieza a picotearse la zona de la pechuga para dejar al descubierto las llamadas placas incubadoras, que son zonas del cuerpo del ave que proporcionan al huevo el calor necesario, ya que por esta zona pasan multitud de vasos sanguíneos. El huevo fecundado, ya terminado, con cara y cascarón, es puesto por el ave, y la división que comenzó antes
continuará si el huevo es incubado. El periodo de incubación no es el mismo para todas las especies, pues mientras que para los pequeños paseriformes dura entre 12 y 13 días, en las rapaces y otras aves mayores el ciclo dura varias semanas. El cortejo es un comportamiento que intenta atraer a la pareja. Puede involucrar el canto de canciones especiales de cortejo o utilizar algún tipo de exposición visual. Por ejemplo, puede abrir y mostrar las plumas de su cola o hacer una danza de apareamiento. Usualmente, los machos llevan a cabo este comportamiento de cortejo y las hembras eligen a su pareja entre los machos competidores. Durante el apareamiento, el ave macho presiona su cloaca contra la cloaca de la hembra y pasa la esperma de su cloaca a la de ella. Luego de la fertilización, los huevos salen del cuerpo de la hembra por la abertura de la cloaca. Los huevos usualmente son depositados en nidos. El nido puede ser una pequeña hendidura en el suelo o puede ser muy elaborado con el nido de las aves tejedoras. Los huevos que se depositan en el suelo pueden camuflarse para que se confundan con su entorno, como también muestra la imagen. De otra manera, los huevos siempre son blancos o de colores pasteles como celeste y rosado pálido. Los polluelos, al nacer, pueden clasificarse en nidófilos o nidífugos. Los primeros, también denominados nidícolas o incesores, son aquellos que permanecen en el nido durante un determinado tiempo. Nacen ciegos e indefensos, y durante ese tiempo son alimentados por los padres, porque son incapaces de valerse por sí mismos. Las especies nidífugas son aquellos cuyos polluelos a las pocas horas de nacer son capaces de abandonar el nido por sí mismos y seguir a sus padres. Lo que pertenece a este tipo nacen con el cuerpo por pulmón. No así los grupos anterior que nacen desnudos. Aun así, los polluelos nidífugos están sometidos durante un tiempo a la estrecha vigilancia de sus progenitores. En resumen, las aves se reproducen sexualmente y presentan fertilización interna. El apareamiento es generalmente procedente por el cortejo. Los huevos amnióticos de las aves tienen un cascarón duro y se depositan en los nidos. Usualmente son incubados hasta que salen del cascarón. La mayoría de las especies tienen un largo periodo de cuidado parental. Clasificación de las aves paseriformes. Son caracterizadas en que son mayoritariamente aves cantoras y de pequeño tamaño. Además poseen 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás para sujetarse en ramas y perchas. Los pinchones nacen desnudos, ciegos y sordos, con lo que precisan de sus progenitores para poder sobrevivir. Algunos ejemplos de esta especie son los canarios, mirlos, gorriones, etc. Visitasiformes. Comprenden aquellos ejemplares con pico en forma de curva, en este caso son cigodáctilos, es decir, con 2 dedos hacia adelante y el resto hacia atrás. Los ejemplos de estos son los periquitos, loros, agapornis, etc. Caiformes. Son generalmente utilizadas en explotaciones ganaderas por su apreciada carne destinada al consumo humano. Son poco voladoras, hacen sus nidos en el suelo y sus crías se caracterizan en ser nidífugas, es decir, empiezan a caminar y a ingerir alimentos por sí solas al poco tiempo de nacer. Sus patas cuentan con 4 dedos, 3 hacia adelante y 1 hacia atrás. Ejemplos de estos son las perdiz, codorniz, gallos, gallinas, faisanes, pavos. Anseriformes. Anidan en el suelo. Cerca de lugares con agua, las crías abandonan el nido al nacer y siguen a la madre en busca de alimentos. Cuentan con 3 dedos adheridos a una membrana que les habilita para nadar. Son aves acuáticas con los pies palmeados, pero son grandes voladoras. Algún ejemplo serían los patos y gansos. Falconiformes. Son rapaces voladores con cuerpo corpulento, cuentan con un fuerte pico cortante y también con garras poderosas que le permiten cazar y dar muerte a sus presas. Son aves carnívoras. Ejemplo, águilas, halcones o azores. Estrigiformes. Son rapaces, pero a diferencia de los anteriores son mayoritariamente nocturnos. Durante el día suelen refugiarse, ya que normalmente son activos durante la noche, al atardecer y amanecer. Algunos ejemplares son utilizados en cetrerías, ejemplo, búhos y lechuzas. Estrucioniformes.
Son animales no voladores, ponen sus huevos en el suelo y el macho colaboran tanto en la elaboración del nido como en la incubación de los huevos. Poseen 2 dedos en sus pies. Un ejemplo de estas son las avestruces. Columbiformes. Son buenas coladoras, tienen dieta variada. Aunque son aves herbívoras, existen más de 300 especies de diferentes formas, tamaños y colores. Ejemplos: palomas y tórtolas. Pisciformes. Aves arborícolas muy variadas. Su alimentación es también bastante variada en función de la especie. Existen ejemplares insectívoros, otros se alimentan de frutas. Ejemplos: tucanes y pájaros carpinteros. Curiosidades de las aves. El pájaro más pequeño es el colibrí, pero más concretamente el suzuncito, que suele medir 5 centímetros, que puede agitar sus alas hasta 200 veces por segundo. Otra curiosidad es que los pollitos tienen un diente con el que rompen el cascarón. Además de que no todas las aves tienen alas, como el caso del kiwi. Aunque a veces estamos acostumbrados a visualizar a los pingüinos rodeados de nieve y hielo, no todos viven en zonas frías como lo serían los pingüinos del Cabo.